como la oposición venezolana que quiere llegar en algún momento al poder. Hacer un default o caer en un default puede generarle el cierre de los mercados a ambos. El Estado asegura, el gobierno nacional, el presidente de la República, Nicolás Maduro, asegura que cae en esta condición por las trabas que le puso el mercado internacional luego de las sanciones del gobierno de Estados Unidos, que efectivamente sí complican o hacen tener temor a cualquiera que quiera hacer una inversión en Venezuela. Cuando se da esta condición, es momento entonces de sentarse y por eso este proceso de nuevo diálogo o de nueva negociación para que ambas partes logren entenderse y se pida algún tipo de atención a la situación de Venezuela. Bueno, en primer lugar, hemos llegado a esta situación no por Trump. Es bueno recordar que Credit Suisse se retiró de las transacciones que estaba haciendo con deuda venezolana por razones reputacionales antes de la sanción. Y en el caso de Goldman Sachs hizo una compra que fue muy criticada porque compró deuda venezolana casi al 30% de su valor. Y en esos casos, pues los costos reputacionales se han ido pagando. ¿Por qué Venezuela no puede vender su deuda a precios altos? Porque sus posibilidades de pagar están comprometidas desde hace mucho tiempo. Y eso no es consecuencia de las sanciones de Trump. Por supuesto, esto nos complica las cosas, pero también se la facilita al gobierno, en el sentido de decir que hay una razón adicional a todas las que tienen que ver con el mal manejo de nuestros recursos que lo han colocado en esta situación. Allí la oposición tiene que jugar un papel fundamental, pero no tanto para asegurar el pago de la deuda, sino para asegurar que ese pago se haga en condiciones que nos garanticen la, la modificación de la situación de economía tan terrible en la que estamos metidos desde hace ya tanto tiempo. Por ejemplo, no es posible negociar un refinanciamiento sin tener un presupuesto a la vista. El gobierno supuestamente entregó el presupuesto a la Asamblea Nacional Constituyente y yo todavía no lo he visto en ninguna parte. O sea, la oposición que tiene la Asamblea Nacional no puede dejar de exigir ese presupuesto y ponerlo en la mesa. O sea, no es que una negociación se va a hacer para garantizar nuevas condiciones electorales, nada más, o sea, porque nuestro problema económico es gravísimo, de recursos. O sea, para el año que viene se tiene que presentar un nuevo plan de la nación. La oposición debe tener un plan a la vista, porque si es nuevo gobierno, en algún momento el riesgo país no va a depender únicamente de la salida del actual, sino de lo que el nuevo vaya a hacer. Y si es un misterio, o sea, si no se sabe qué se va a hacer con el tipo de cambio, qué se va a hacer con el control de precios, qué se va a hacer con la propiedad de las empresas, con el acceso de inversionistas nacionales y extranjeros a recursos como por ejemplo los que hay en el arco minero. Si no se sabe, pues, qué se va a hacer con las empresas expropiadas. Si nada de eso se sabe, pues el riesgo país no tiene que bajar automáticamente. O sea, la oposición tiene que ser explícito no solo su disposición a pagar a los bonistas, sino su disposición a explicarnos a todos para qué se van a usar los recursos. Y que se haga una revisión de qué se usaron. ¿Por qué estamos tan endeudados? Si alguien te va a cobrar tu tarjeta de crédito, pregúntate qué tienes en tu closet, ¿no? Por lo menos. En este caso, cuando vemos que ya hay unas deudas allí, hay unas deudas que hay que honrar, existe la necesidad de un plan tanto del gobierno como de una oposición que quiere llegar a ser gobierno en algún momento y debe mostrarle al país entonces una propuesta, un plan que hasta el momento no se ha mostrado ni se conoce. Cuando vemos esta condición que tenemos en este momento en el país, vemos esta condición de la deuda y vemos un argumento que se esgrimía en alguna de las comunicaciones que hacen los organismos encargados de deuda y es que podrían llegar a un proceso de refinanciamiento o un proceso de reestructuración siempre y cuando fuera aprobado por el Parlamento Nacional legalmente constituido, que para ellos resulta la Asamblea Nacional. Está en paralelo un suprapoder, que es la Asamblea Nacional Constituyente en este caso, por la cual entonces habría allí un conflicto de intereses. Al revisar todo este proceso de deuda, ninguna deuda podría pasar sin que pase por el Parlamento Nacional y sería una parte de la maniobra que también podría utilizar la oposición venezolana allí. Cuando llegan a este punto, ¿se complica la situación para el gobierno? Bueno, también para la oposición, porque la oposición, suponiendo que se le presente un acuerdo a la Asamblea Nacional para que apruebe un nuevo endeudamiento, tiene que poner condiciones, como te digo, sobre el presupuesto. O sea, no puede, la oposición en este caso quedaría en una situación muy incómoda si aprueba pagar una deuda sin saber en qué se van a usar los recursos que no se van a comprometer en eso. O sea, y en un país que tiene graves problemas de hambre, de salud, de producción, pues la Asamblea Nacional no puede aprobar la deuda solo negociando condiciones electorales. Y tampoco solo condiciones políticas.
de reconocer el Parlamento Nacional nada más. Sí, porque el Parlamento existe para algo y justamente es para poner controles sobre el Ejecutivo Nacional. Llega el momento entonces de ir a un proceso de revisión más profundo, más allá de los intereses. Sí, bueno, o poniendo por delante los intereses, pero haciéndolos explícitos. O sea, porque hay que tener muy claro cuál es el interés de los partidos que están en la Asamblea Nacional. O sea, efectivamente hay una enorme cantidad de recursos que hay que pagar. Es necesario tener nuevos recursos, es necesario que nuestro país pueda tener acceso a nuevos préstamos, a refinanciamiento, a otro tipo de soluciones, a reestructuraciones, pero es necesario saber para qué. O sea, no es solamente para pagar la deuda. El gobierno nacional también podría estar pensando que ya pagó parte de las consecuencias de haber incumplido en algún momento las obligaciones de deuda que no incumplió y que siempre pagó, pero igual está bloqueado, igual tiene restricciones para importar, igual tiene restricciones para tener o traer capitales al país y tiene condiciones económicas deplorables dentro de la sociedad. Cuando vemos estas condiciones, el gobierno podría decir o darse por descontado lo que podría ser el efecto de caer en un default. Bueno, el gobierno ha tenido, parece que muy poca piedad con quienes han sufrido el efecto de todo lo que ha pasado, ¿no? Hace ya demasiado tiempo el problema de las medicinas debería estar resuelto. O sea, hace demasiado tiempo no conseguimos para los enfermos crónicos sus tratamientos. Así que, bueno, ir a un default es algo que no afectaría tanto al gobierno, porque a veces me preocupa suponer que el gobierno está dispuesto a encoger el tamaño de la economía, incluso a encoger el tamaño de la población con tal de mantenerse en el poder. Y eso es algo terrible. ¿Encoger el tamaño de la economía o reducir el gasto público para el año que viene en un año electoral podría darle un buen resultado? Es que la economía no se reduce por el gasto público, sino por el privado. O sea, el gasto público ha estado muy mal dirigido, ha sido enorme, ha sido tan alto que hay que pagar enormes cantidades de dinero, y lo que tenemos es una producción cada vez más reducida, cada vez menos empleo de calidad, cada vez más empresas cerrando, menos variedad de productos. El encogimiento es la ausencia de producción, que no es la que el gobierno ordena o decide, que ha sido toda, lo vemos en las empresas públicas, fallido, sino de lo que nos integra con el resto del mundo, nos hace exportadores, si algún día ojalá llegamos a hacerlo. 9.000 millones de dólares prácticamente es el monto que hay que pagar en el año 2018 en cuanto a lo que tiene que ver con deuda por parte de la República y de PDVSA. Esta cantidad de recursos que deben pagarse el año que viene llevarían o podrían poner en una complicación a los tenedores de bono de tratar de procesar o reestructurar esta deuda, porque es mucho el dinero que está en juego, es mucho el dinero que también China tiene en juego y Rusia tiene en juego. Ya acaban de reestructurar una parte con Rusia. China podría ir por esta vía. Incluso se ha hablado de la posibilidad de entregar la operatividad de algunas refinerías, en el caso de Amoay y Cardón. En este caso, ¿cuáles serían las condiciones y las consecuencias que puede tener para el país? Esa es la pregunta clave. O sea, porque el gobierno muchas veces nos ha hablado del Fondo Monetario Internacional como una opción que colocaba condicionalidades terribles sobre los países. Y es cierto. Ahora, la pregunta es con qué condiciones se está negociando con China, con Rusia, y con cualquier otro acreedor. O sea, yo como venezolano no entiendo por qué esta reunión que se está haciendo hoy es un misterio para todos nosotros, en qué términos se está haciendo. Porque una cosa es reconocer las deudas que hay que pagar y otra cosa es explicar por qué tenemos esas deudas y por qué, en qué condiciones, y para qué vamos a pagarlas. O sea, y eso no lo sabemos. Las finanzas, el conocer la Caja de la República. Nadie conoce cuánto efectivamente hay en ninguno de los fondos, más allá de lo que se ve en las reservas internacionales, que cada día caen más. Por eso es tan importante que tengamos un presupuesto. Además, el año pasado el presupuesto plurianual debió haberse publicado. O sea, ¿por qué hay tantas obras de Odebrecht, más allá de la corrupción, que están inconclusas? Bueno, porque aparentemente no había un plan de cómo pagar todos los años y cómo terminar teniendo la obra operativa. Ahora lo que tenemos es un cementerio de cemento y de cabillas en todas partes del país. Y todas esas obras se van a perder, justamente porque una vez que ha dejado de hacerse la inversión, pues pasa un tiempo y todo se deteriora. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globo, Visión Economía. Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCAP. Bueno, esta es la visión ante la posibilidad de este proceso que inicia el Gobierno Nacional el día de hoy. Esperemos tener detalles para el cierre del día o para el día de mañana. Así, llegamos al final. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Tengan todos una feliz tarde. A continuación, Noticias Globovisión Regiones. Programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público.